nosotros estemos viendo si nuestro paciente tiene TAG. Estamos trabajando con un inventario de ansiedad de Beck para poder empezar a diagnosticar si tiene TAG. Una vez que yo ya diagnostico que mi paciente tiene ansiedad, empiezo a revisar ante qué situaciones tiene ansiedad para poder determinar por medio de la entrevista si mi paciente tiene la ansiedad generalizada. ¿Ok? Una vez que ya tenemos, ya confirmamos que nuestro paciente tiene TAG, lo primero que vamos a trabajar ya en la intervención es la psicoeducación sobre qué es la ansiedad generalizada, la preocupación y la incertidumbre. Obviamente estos temas son para que él pueda ya ir conociendo qué es lo que tiene. Es importante comentarle al paciente que, bueno, las últimas cifras que tuvimos antes de COVID es que el 14.6% de la población tiene trastorno de ansiedad generalizada. Normalmente es un trastorno que nos llega mucho al consultorio. ¿Por qué? Porque realmente las personas tienen TAG, normalmente están sometidas a mucha presión, tienen mucha problemática que se les va desarrollando el TAG. De acuerdo al DSM-5, y a la APA 2014, se considera TAG como trastorno de ansiedad cuando es una ansiedad y una preocupación excesiva. Y esto tiene que ser durante los 6 primeros meses. Durante los 6 primeros meses que tenga bastante ansiedad y que sea una ansiedad crónica, que se distinga de la preocupación no clínica por cuestiones de grado y no de contenido. ¿Ok? Otro concepto que nos es muy importante que conozcamos es la preocupación. Y en este caso podemos definir la preocupación como la planificación mental y la preparación para el futuro. Normalmente un paciente que tiene TAG está constantemente creando escenarios, elaborando esfuerzos, tiene muchos esfuerzos por estar viendo y visualizando qué es lo que va a suceder en el futuro y trata de tener y genera varias hipótesis o varias situaciones para poder lidiar con la preocupación. Entonces tenemos una persona que tiene una ansiedad y que constantemente está preocupado y que está desarrollando varios escenarios. Y la incertidumbre, obviamente, es una duda, es la duda a lo que va a estar pasando. Entonces tenemos una ecuación de una persona que tiene una ansiedad generalizada, que constantemente tiene miedo, tiene preocupación excesiva, normalmente está generando escenarios, normalmente está preocupándose qué es lo que va a pasar en el futuro y que esto lo llena de dudas, lo hace sentir bastante mal. ¿Ok? Como ya sabemos y todos conocemos, esta parte de cuando tenemos un paciente con ansiedad generalizada, pues tiene los síntomas de ansiedad, lo que es sudoración, lo que es que tiene taquicardias, de pronto está haciendo una situación que le genera ansiedad y obviamente empieza a sentirse mal. Algo que es importante que sepamos es que el TAG normalmente está en nuestros pensamientos. Muchas personas dicen, bueno, vamos a trabajar la ansiedad con relajaciones. Yo no digo que las relajaciones estén mal, pero las relajaciones solamente son como para prevenir, no son para ya tratar el trastorno de ansiedad. Muchos psicoterapeutas consideran que enseñando al paciente a hacer técnicas de relajación va a poder manejar mejor su ansiedad, cosa que no es cierto. La realidad es que nos sirve para irnos tomando como prevención, pero realmente cuando una persona ya tiene el TAG, necesitamos trabajarlo directamente con sus pensamientos, porque donde tenemos la situación complicada es en los pensamientos. No es tanto en que no se sepa relajar o algo, sino las interpretaciones que están haciendo esto. Voy a abrirles la pantalla para que puedan ver lo que estoy viendo. Es el modelo cognitivo-conductual para poderles explicar
esta parte, a ver si me da bien la pude compartir. Ay, ¿me quedó o no me quedó? Ya está. Ya está, la podemos ver. Ok, perfecto. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que trabajar para el TAG es primero la psicoeducación en el modelo cognitivo. Y entonces tenemos que psicoeducar al paciente que la situación no es la que determina la emoción, es la manera en que interpreta las cosas. Y entonces hay que hacer que el paciente se tatúe esta frase, ¿no? La situación no determina la emoción, es la manera en que interpretamos las cosas. Y les enseñamos a los pacientes que sus pensamientos influyen directamente en las emociones. Por lo tanto, esto afecta directamente nuestras acciones. Y entonces enseñamos al paciente a desarrollar metacognición. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar o sabe qué es hacer una metacognición? ¿Hacer una metacognición? Ajá, con los pensamientos. Versus, no se me ocurre nada ahorita. Ok, ¿nadie levanta la manita? Pues Okay. prácticamente es, ahora sí que pensar en tu pensamiento, ¿no? En lo que estás pensando. Efectivamente, es modificar lo que estoy pensando. Es una habilidad que tenemos que desarrollarle a los pacientes. Es una habilidad que normalmente no tenemos. Entonces, enseñamos y psicoeducamos al paciente en el modelo cognitivo, donde lo que ya conocemos, le enseñamos la situación, el pensamiento, la emoción, la intensidad de la emoción y la acción. Pero le enseñamos al paciente que realmente lo que está infiriendo en sus acciones son sus emociones. Entonces le desarrollamos que él pueda, ante un mismo escenario, desarrollar otro pensamiento. Ejemplo, situación, mi novia no me contesta el teléfono. Pensamiento, maldita, se ha de haber ido con otro. Emoción, enojo, intensidad 10 y acción, le hablo y le estoy gritoneando. Y entonces yo le enseño a mi paciente que ese pensamiento es un pensamiento que le genera una emoción negativa. Y por tal motivo, pues obviamente está influyendo en una manera negativa para tener sus acciones. Y entonces le enseño al paciente que puede tener otro tipo de pensamientos para que pueda disminuir esa situación, como por ejemplo, ¿qué otras opciones puedes tener en el momento que él no te contesta el celular? ¿Qué podrías otra cosa pensar? Ah, pues, me dice el paciente, pues podría pensar, no sé, que a lo mejor tuvo un accidente. ¿Y qué emoción te genera? No, pues me genera tristeza. Ok, ¿en qué intensidad? No, pues como en 5. Ok, ¿y qué acción? No, pues le marco a su mamá para preguntarle o veo quién puede saber de él. Entonces le digo, ya ves cómo al tener un pensamiento diferente, tenemos una emoción diferente. Hasta ahí solamente alcanza a ver que tiene una emoción diferente. Y entonces le vuelvo a poner otro escenario. ¿Qué otra situación, qué otro pensamiento pudieses generar un poco más positivo el que él no te esté contestando el teléfono? Y entonces el paciente dice, ah, pues puedo generar a lo mejor que me pasó a comprar unas flores. Ah, excelente. ¿Y qué emoción te genera? Ah, no, pues me genera felicidad. Ah, ok. ¿Y en qué intensidad? No, pues en un 8. Ah, ok. ¿Y qué acción? No, pues me quedo feliz esperando a que se... Y entonces le explico al paciente cómo efectivamente los pensamientos influyen en las emociones y por tanto nos hace tener algunas acciones. Esto se lo explico al paciente y asimismo le explico que así funciona el TAG, que mientras tengamos situaciones, nuestros pensamientos sean negativos, obviamente me va a generar una emoción negativa. Como por ejemplo, ¿cuál es uno de los pensamientos más comunes de una persona que tiene TAG? Ah, no, pues es que me voy a morir. Si me subo al avión, me voy a morir.
Entonces, la situación es, si viajo en avión, mi pensamiento es, me voy a morir, la emoción es miedo, en una intensidad de 100, y hace una conducta de seguridad, que es la acción, a no subirse en los aviones. Entonces, le muestro a mi paciente cómo el pensamiento le está generando que se sienta mal y está influyendo directamente en sus emociones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Todo claro. Excelente. Cualquier cosa, pregúntenme. Y después nos seguimos con... Uy. Ok. Y después nos vamos a seguir con el modelo de la incertidumbre, que tenemos que psicoeducar a nuestro paciente con respecto a qué es la incertidumbre, cómo funciona el modelo en nuestra mente que nos hace generar. Y entonces le explico a mi paciente que como ya pudimos ver con la psicoeducación, lo que a él está generando son cosas inciertas, lo que le genera la incertidumbre. Y entonces le explico a mi paciente que ante una situación nueva, ambigua, que él no conoce realmente, se le genera la incertidumbre. Y como él es intolerante a la incertidumbre, obviamente percibe como una amenaza y se le activan las creencias erróneas de la incertidumbre, como la incertidumbre es injusta, el que yo no sepa algo es injusto. ¿Me explicó? Los eventos inciertos resultan negativos. Y entonces, todo lo que no conozco, pues seguramente es negativo. No seré capaz de lidiar con un resultado negativo. Y entonces, automáticamente se le genera la pregunta, ¿y si? ¿Y si pasa eso? ¿Y si nunca he viajado en avión? Híjole, es algo incierto, es algo nuevo. Híjole, y si justamente cuando yo no tengo la seguridad de que voy a llegar bien en el avión, de que el viaje va a estar bien, y si el avión choca, y si tengo un accidente, y si me mato, obviamente eso le genera una preocupación excesiva, por lo tanto genera ansiedad, y mi paciente hace conductas de seguridad, que finalmente lo que nos afecta en esta situación son las conductas de seguridad. ¿Por qué? Porque un ejemplo, pongamos, un paciente que al subir al edificio se da cuenta que al momento de que llegue y va a poner un pie en el elevador, dice, no, ¿qué tal si tiembla? Y si tiembla, y si de pronto se descompone el elevador, y si algo pasa mal, ¿qué voy a hacer? No voy a poder. Y entonces, obviamente, él hace conductas de seguridad yéndose por la escalera. Y entonces, al subir, él dice, hace esa conducta, llega al piso que va y dice, ok, perfecto, puedo hacerlo por medio de yéndome por la escalera, me voy dando cuenta que puedo hacer esto y con eso bajar mi nivel de ansiedad. Y entonces mi paciente va generando conductas. Aquí, ok, vamos. Otra de las cosas con las que podemos trabajar la intolerancia a la incertidumbre es mediante un registro de preocupación. Y entonces psicoeduco a mi paciente para que llegue a la sesión con un monitoreo de preocupación. Y entonces en su primera tarea le dejo esto. Le digo, perfecto. Vamos a monitorear tus preocupaciones para ver qué conductas de seguridad haces. Y entonces le digo que ponga la fecha, la situación y qué preocupación tiene y cuál fue su pregunta y le pregunto y le digo que registre si le generó o no le generó ansiedad y en qué porcentaje le generó la ansiedad. Posteriormente le digo que genere qué conducta de seguridad está haciendo. Esa es otra técnica con la que podríamos trabajar la incertidumbre. ¿Alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? Hasta aquí vamos bien, voy bien. Como que siento que no puedo pasar bien esto.
Pero bueno, creo que no lo abrí bien, ¿no? Sí lo abrí bien. Ok, perfecto. Voy a comentarles y decimos, si trabajo con otra técnica para trabajar con un paciente, la intolerancia a la incertidumbre, es el costo que le genera a mi paciente la ansiedad. Y entonces le presento a mi paciente y le explico que en la vida tenemos varias esferas, donde tenemos esferas como el trabajo, el dinero, los amigos, no sé, la familia, que estas se ven afectadas cuando él tiene ansiedad. Ajá. Donde decimos, ok, perfecto, ahora platícame cuál es el costo que tienes con la relación de tus amigos y de tu familia cuando tienes ansiedad. Y entonces me empieza a platicar mi paciente y me dice, pues es que como tengo ansiedad porque salgo a la calle y cuando salgo a la calle pienso que algo me va a pasar y entonces yo me empiezo a poner ansioso y empiezo a sudar, me empiezo a sentir muy mal y entonces lo mejor que hago es ya no salgo a la calle. Fíjate que anteriormente iba a conciertos, salía con mis amigos, salía a tomar la cerveza, pues nos veíamos y nos reuníamos en casa de algunos de ellos y ya no lo hago. Y entonces con eso, pues voy viendo con mi paciente el precio que está pagando el tener una ansiedad. El tener ansiedad obviamente se ve reflejado en su desempeño, se ve afectado en sus rasgos o su carácter, en sus tareas, en sus pasatiempos, en sus actividades. Y una vez que el paciente se va dando cuenta el costo que está pagando por tener una intolerancia a la incertidumbre, obviamente él va disminuyendo eso, no acepta pagar ese costo. Otra técnica que podemos utilizar es enseñarle la modificación acerca de las creencias. Si alguien quiere que le mande esta información, solamente contacte a Nuriel y yo con mucho gusto le hago llegar la presentación para que ustedes la puedan incluso ver o trabajar con algún paciente si así lo requieren, ¿ok? Ahora vamos a trabajar la creencia acerca de la utilidad de la preocupación. Y le enseñamos a nuestro paciente, lo psicoeducamos acerca de las creencias, acerca de la utilidad de la preocupación. Porque aunque nosotros no lo creamos, hay pacientes que creen que la preocupación es útil. Muchos pacientes piensan que a lo mejor preocupándose van a conseguir alguna situación o van a encontrar una solución a algún problema, cosa que no es cierto. Entonces, obviamente, tenemos que psicoeducarlo y trabajamos esta técnica, ¿ok? Que es trabajar con el paciente y trabajamos con una primera creencia, ¿ok? La preocupación es un rasgo positivo de la personalidad. ¿Alguien desea ayudarme a leer para que no se me duerman? Melissa, ¿me puedes ayudar? ¿Me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Ya, a ver un ratito. Es que esto de la tecnología también estoy bien. No te preocupes. Así estoy yo batallando un poquito con la presentación. Sí, la verdad que se me hace un poco complicado. A ver, ¿ves? Ya no sé qué estoy activando. Ok. Ya. Dice creencia 1, ¿verdad? Sí. Ya. Preocuparse es un rasgo positivo de la personalidad. Las personas que mantienen esta creencia pueden considerar que preocuparse por alguien demuestran amor, cuidado e interés y considerarse a sí mismas personas prudentes, consideradas y preocupadas por el bienestar de los demás. Entonces le enseño a mi paciente que esto es una creencia errónea,
que el hecho de que se preocupe no quiere decir que él lo hace una persona que demuestra amor, cuidados, interés hacia las personas. Que a lo mejor yo puedo tener ese interés, pero que la preocupación no es lo que soluciona las situaciones. Y entonces le enseño y hacemos este ejercicio en consulta y le digo, ¿tú crees esto? Y entonces mi paciente me dice sí o no, dependiendo de lo que crea el paciente. Y obviamente le digo que me diga un ejemplo personal donde me pueda demostrar su creencia. Y entonces ese ejemplo personal es el que trabajamos con él en terapia. ¿Ok? Y continuamos con la segunda creencia, que es, ¿alguien me ayuda, por favor? Sí, yo. Y Moni, Mónica. por favor. Sí, la creencia 2 nos dice, preocuparse ayuda a solucionar problemas. Si usted mantiene esta tendencia, podría considerar que preocuparse acerca de sus problemas le ayudará a solucionarlos, a reaccionar mejor cuando estos ocurren o bien evitar posibles problemas. Entonces le pregunto a mi paciente que si él tiene esta creencia y le digo, ¿tú qué opinas? Que preocuparse soluciona los problemas. Y entonces, como en la creencia anterior nos dice sí o no tengo la creencia, me da un ejemplo y si tiene la creencia, trabajamos directamente con esa creencia. ¿Ok? Creencia número 3. ¿Alguien me ayuda? Creencia número 3. Preocuparse provee motivación. Otra creencia común acerca de los beneficios de la preocupación es que preocuparse puede proveer motivación para actuar. Entonces, si yo me preocupo cuando voy a tener un examen, seguramente voy a pasar el examen. ¿Por qué? Porque estuve preocupada. Si yo me preocupo porque no encuentro trabajo, pues él cree que eso me va a motivar a conseguir trabajo. Y entonces nuevamente le pregunto al paciente si es verdad y si tiene la creencia. Y así sucesivamente, son 5 creencias que tienen. Voy a pasar a la otra técnica para que podamos alcanzar a ver la mayor parte de técnicas, ¿les parece? Y entonces la siguiente técnica, le pido a mi paciente que pensemos en consulta qué ventajas tiene de reducir la preocupación. Melissa, ¿me podrías ayudar a decirme como qué ventajas podríamos tener al reducir la preocupación? No sabría uno exactamente. ¿Cómo que se imaginan qué ventajas podría tener al que yo me preocupe? Sería como Porque un pensamiento al más reducir claro. esa preocupación. ¿Escucho, perdón? Sería un pensamiento más claro y reducción de ansiedad. Claro, reduciría mi ansiedad. Mejoraría mi concentración. Me ayudaría en mi concentración, exactamente. ¿Qué más? Ser más funcional, pues en mis roles como amigo, familia, trabajo, etcétera. Ok, exactamente. Entonces, yo le enseño a mi paciente que el reducir la preocupación nos trae muchos beneficios. Y hacemos juntos este listado. ¿Ok? Y así juntamos otras técnicas. Y después nos pasamos, ¿ok? A examinar la utilidad de la preocupación. Ajá. Y le decimos, vamos a ver qué tan útil te es que te preocupes. Y le decimos, vamos a elegir una preocupación y vamos a llevar a cabo la técnica. Vamos a identificar la creencia que tienes de esa preocupación y vamos a cuestionar la evidencia a favor o en contra de la preocupación. Y desarrollamos una conclusión y llenamos este formatito con él.
y le decimos, ok, vamos a llenar la evidencia que tenemos a favor y en contra de la utilidad que tiene la preocupación. Y entonces vamos viendo con nuestro paciente. Pero igual, o sea, es gracioso. Es como Por que estamos favor, ahí. el micrófono, no sé quién está hablando. Espérame. Ya está. Suriel. Ya está. Ok, gracias. Entonces, vemos con nuestro paciente que las evidencias a favor y en contra de la utilidad de la preocupación. Y entonces hacemos aquí un balance y le decimos, ok, veme diciendo, vamos llenando con él la utilidad. No sé si podríamos hacer un ejercicio. ¿Te gustaría contigo, Uriel? A ver. Vamos a llenar nuestro formatito. ¿Qué evidencia tengo que mi preocupación es útil? A ver, una evidencia de que mi preocupación es útil es el hecho de que, por ejemplo, me prepara para, en mi caso, en mi trabajo, evitar una fuga de uno de mis pacientes, que es una preocupación constante. Okay. Me ayuda a ser cauteloso. Ok. Qué desgastante. Sí. Y luego, una evidencia de que mi preocupación no es útil. El tiempo que le dedico. Porque a veces pienso tanto en esa situación que me distraigo de otros asuntos que competen a mi trabajo. Sí, finalmente, mientras tú hagas bien tu trabajo, pues tu paciente va a seguir contigo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, y finalmente, si no llega a querer estar contigo, pues él se pierde de poder estar bien. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí, es cierto. Y entonces le decimos perdón que te interrumpa, ya solo quedan 4 minutos. Sí. Eso no nos deja más tiempo. No sé si quieras ir cerrando, por favor. Ok, entonces hacemos una conclusión. Y entonces así seguimos haciendo las técnicas que, como les comentaba, se las puedo compartir la presentación y ahí pueden ver las técnicas que existen. Y también vamos llegando con el paciente, lo vamos llevando a hacer experimentos conductuales. ¿Para qué? Para que él vaya haciendo exposición de las situaciones que le generan ansiedad. Hay dos cosas con las que podemos trabajar perfectamente la incertidumbre con el paciente. Haciendo exposiciones, experimentos conductuales y trabajando con las conductas de seguridad. Una vez que el paciente se da cuenta de que las conductas de seguridad que hace son las que mantiene su problema de TAG, él mismo va dejando de hacerlas. Obviamente tenemos que psicoeducarlo, lo que es una conducta de seguridad, y irle enseñando cómo estas conductas han ido acompañándolo a lo largo de su vida. ¿Alguien tiene? Pues vamos a cerrar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿alguien tiene alguna duda? Me gustaría escucharlo si fui clara para que pudieran conocer el modelo. Bueno, por lo menos para mí sí estuvo bastante claro. De hecho, esto lo aplico a veces con algunos pacientes. Fíjate que rápidamente te platico el caso de un paciente que, por ejemplo, padecía de hipocondría, ¿no? Era un paciente que, por ejemplo, le estaba creciendo una bolita en el cuello y entonces él estaba segurísimo de que era cáncer. Entonces, cuando yo comenzaba a cuestionarlo de que por qué pensaba que era cáncer y teniendo en cuenta de que todas las evidencias médicas estaban orientadas a que más bien era una infección, pues él me decía, es que si es cáncer, ya me preparé y duele menos. Y si no es cáncer, pues bueno, una preocupación menos para mí. Y de pronto, sí, de pronto estas herramientas que nos plantean creo que es útil porque de pronto sí es complicado convencer a los pacientes de que esa preocupación lo único que genera es angustia y realmente es improductivo, ¿no?
Sí, claro, es cansado para él. Yo en ocasiones platico con los pacientes cuando llegan a decir, es que yo estoy muy preocupada porque mi esposo estoy segura que me va a engañar porque todos sus hermanos han engañado a su pareja. Y entonces yo le digo, ¿y cómo para cuándo crees que te va a engañar? No, pues yo creo como dentro de, no sé, no tengo ni idea, pero pues a lo mejor el año que entra. Y entonces vas a pasar 365 días preocupándote si te engaña. Bueno, No, pues no, pues ¿verdad? ya nos despedimos porque si no nos van a cortar antes de tiempo. Okidoki. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Muy iluminador tu presentación. Y bueno, esperamos que les haya gustado al resto. Nos vemos. Cuídense. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.